Sabor de Aragón e innovación se fusionan con motivo de la 10ª edición del concurso de bocadillos de Ternasco de Aragón. Ya ha pasado por Huesca y Teruel y desde este jueves en Zaragoza, los comensales podrán probar las delicias de los cocineros de un total de 49 restaurantes, una iniciativa que ayuda al sector a reinventarse. Como yo digo, los restaurantes cada vez más nos tenemos que reinventar, ¿no? Hacer inventos, trabajar las tapas. Y tanto en bares como en restaurantes, pues qué decir del bocadillo, una cosa súper española, súper divertida, que la gente cada vez la demanda más. La burgernasca es una de las propuestas de esta 10ª edición del concurso, un bocadillo que ofrece una hamburguesa del producto estrella de esta cita, el Ternasco de Aragón, y que seguro hará las delicias de los comensales. Causar sorpresa entre los comensales es el objetivo de estas creaciones. Yo espero que cause sorpresa y que por supuesto yo creo que va a gustar mucho, porque lo que hemos hecho ha sido mezclar un poco los pinchos que más han gustado a nuestros clientes y los hemos intentado unir en un bocadillo. Una cita en la que el nivel aumenta en cada edición y pone así de manifiesto la creación de los chefs de los restaurantes participantes. Que el nivel va aumentando, que la gente es cada vez mucho más creativa y que ya vamos cambiando el concepto de lo que es un bocadillo, ¿no? Antiguamente el bocadillo de chorizo, de morcilla o de longaniza, a bocadillos con nivel, bocadillos con salsas, con presentaciones, con unos panes totalmente espectaculares y que nos da un juego al Ternasco que yo personalmente aprendo mucho de todos estos concursos, porque siempre sacas conclusiones y sacas ideas muy buenas para luego desarrollarlas. En esta ocasión se esperan vender más de 11.000 bocadillos en esta iniciativa considerada ya como un éxito. Es un invento que sinceramente está triunfando no solo con la gente joven, que era el público objetivo de este bocadillo por la versatilidad que tiene nuestro producto, sino que ya hay gente de todas las edades que lo consume. El bocadillo ganador será anunciado el próximo día 8 de junio. Una novedad de esta edición es que todos los comensales que voten participarán en un sorteo y podrán ganar Ternasco de Aragón para 10 meses.